Hola, soy Alex Mauricio Rodríguez y vamos a hablar del salario mínimo en Colombia. Desde el año pasado se anunció un aumento del 7% del salario mínimo. Y cuando comparamos esta cifra con el IPC que acabó de salir, porque para el 2016 fue del 5,57, muchos dirían que las condiciones de los trabajadores han mejorado porque su salario real aumentó, dado que el IPC, que mide el aumento de los precios que se consumen, fue más bajo que lo que aumentó el salario de los trabajadores. Y por lo tanto, para las personas que en el 2017 ganan el salario mínimo, podrán obtener un número mayor de productos de lo que pudiesen haber obtenido el año pasado. Pero cuando miramos más al detalle esta cifra, nos damos cuenta que para Colombia, en la medición de ingresos por estratos bajos, el IPC se ubicó en 5,81. O sea, ya se empieza a restar la capacidad de compra del asalariado promedio. Pero si miramos en más detalle y vemos los alimentos subieron un 7,22%. La sola panela subió el 63,5%. En otras palabras, la realidad es que el colombiano que gana ese salario mínimo terminó perdiendo o contrayendo ese salario real, esa posibilidad de compra de más productos. Pero cuando hablamos de salario mínimo, debemos cuestionarnos, no es acerca de, oiga, ¿cuánto debe aumentar? Sino que la triste realidad es que ni siquiera la mitad de los colombianos ganan ese valor. La mayoría están por debajo del ingreso del salario mínimo. Bajo ese contexto, la pregunta viene siendo ¿qué se puede hacer o qué se está desarrollando para mejorar las condiciones de los trabajadores? Claro, porque si seguimos subiendo salario mínimo desproporcionadamente, como algunos quisieran, porque volvemos a lo mismo, el salario actual, ese que acabaron de decretar, no alcanza para suplir las necesidades básicas de un colombiano. Pero volvemos a lo mismo, no todos lo pueden ganar. Y si llegan a subirlo mucho más, se va a generar más desempleo porque será más costoso para las empresas adquirir nuevos trabajadores. Al mismo tiempo, las empresas se cohibirán de expandir porque sus costos laborales tienden a aumentar. Retomando en principio, la competitividad del trabajador, el valor del trabajo es la cuestión o el pilar fundamental. Y más en un país como Colombia, que es un país con tantas riquezas, pero con uno de los niveles de desigualdad más altos, no en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Espero les haya gustado este breve análisis sobre el salario mínimo y nos seguiremos viendo con próximos videoclips. No olvides darle me gusta, suscríbete, compártelo y si tienes dudas, comenta, que siempre estaré disponible para poder escribirte. Bye.